Hola a todos. La señora Bai ha despertado después de horas permaneciendo inmóvil, rodeada por el frío pitido constante de las máquinas. Esos ojos finalmente se abrieron lentamente. Pero el momento que parecía traer alivio dejó a Huaika y a Hung completamente paralizados, porque la señora Bai no despertó para sonreír. Miró a Huaika con los labios temblando como si quisiera decir algo. Su mano frágil intentó levantarse como si estuviera tratando de advertirla. Hung se sintió aliviado y confundido al mismo tiempo. Su intuición le decía que la enfermedad de la señora Bai no era algo simple, y cuando el médico entró en la habitación, una sola frase fue suficiente para que el corazón de Huaika se hundiera por completo. ¿Qué está tratando de decir la señora Bai antes de que sea demasiado tarde? ¿Quién la llevó a este estado? ¿Y qué secreto se está ocultando dentro del hospital? Quédate hasta el final del episodio. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos giros impactantes de la historia. El pasillo del hospital por la mañana se sentía extrañamente frío. Las luces blancas se extendían como una franja interminable sobre el suelo brillante, reflejando los pasos apresurados de las enfermeras, y el sonido de las camillas al pasar, como si cortaran cualquier pensamiento. Huaika estaba sentada muy pegada al banco de plástico, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que se le habían puesto blancas. Tenía los ojos enrojecidos y los párpados hinchados tras pasar casi toda la noche sin dormir. Cada vez que la puerta de la sala de urgencias se abría apenas un poco, el corazón le daba un fuerte pinchazo como si alguien lo apretara. Hung estaba sentado a su lado con la espalda recta pero los hombros cargados de peso. No hablaba mucho. De vez en cuando miraba hacia la puerta y luego volvía la vista a Huaika, como si temiera que ella pudiera desmoronarse en cualquier momento. Él conocía bien esa sensación, la impotencia de estar frente a una puerta cerrada, sabiendo que detrás se juega la vida de alguien a quien le debe tanto. Huaika empezó a temblar levemente, respirando con dificultad. Intentó tragar saliva, pero tenía la garganta completamente cerrada. En su mente solo había una imagen: la señora Bai inmóvil, la piel pálida bajo la luz, el sonido regular y frío de las máquinas. Tenía miedo. Miedo de que con solo parpadear ya fuera demasiado tarde. Hung se inclinó un poco hacia ella, con una voz baja pero firme, como si anclara su mente para que no se hundiera. Le dijo que tenía que confiar. Que la señora Bai era más fuerte de lo que todos pensaban. Que había superado muchas cosas en su vida y no podía caer tan fácilmente. Le recordó a Huaika que respirara despacio, que los médicos estaban ahí dentro y que estaban haciendo todo lo posible. Huaika lo miró mientras las lágrimas caían en silencio sobre el dorso de su mano. Quería creerle, pero el miedo seguía avanzando helado. Hung apretó suavemente su mano, no con fuerza, solo lo suficiente para que ella sintiera una cosa clara: no estaba sola. En ese momento, desde dentro de la sala, se oyó de pronto un pitido largo que enseguida se cortó. Huaika se sobresaltó, el cuerpo entero se le quedó rígido. Hung se levantó de golpe con la mirada fija en la puerta. Y el silencio que vino después hizo que todo el pasillo pareciera contener la respiración. La puerta de la sala de urgencias se abrió lentamente. Una doctora salió al pasillo con un informe en la mano, todavía caliente por la impresora. La luz blanca del techo se reflejaba en el marco de sus gafas, haciendo que su mirada pareciera seria pero no fría. Observó a su alrededor un instante, como buscando a los familiares correctos, y luego se detuvo frente a Hung y Huaika. Sin necesidad de preguntar, Huaika se levantó de inmediato. Hung dio un paso al frente con los hombros tensos, como si intentara bloquear cualquier mala noticia antes de que los alcanzara. En ese breve segundo, la distancia entre la esperanza y el miedo era tan corta que podían oír su propio corazón latir.
La doctora levantó el papel y habló con claridad despacio, dejando que cada palabra cayera en su lugar. El estado de la señora Bay en ese momento era estable. Los indicadores ya no mostraban señales de peligro como al inicio. Había superado la fase crítica. El pulso y la presión arterial estaban por ahora bajo control. Pero enseguida inclinó ligeramente la cabeza y reforzó el mensaje con la mirada. Aún no podían relajarse. La señora Bay seguía débil, su cuerpo había perdido mucha energía y había algunos signos que debían vigilarse de cerca. La doctora explicó que era necesario realizar más pruebas para identificar la causa profunda y descartar posibles complicaciones después de haber pasado el momento más grave. Al oír eso, Hua-I-Ka apretó las manos sin darse cuenta. Jung permaneció muy erguido pero con la mandíbula apretada como si temiera que al relajarse un poco todo pudiera venirse abajo. La doctora los miró a ambos y suavizó el tono de voz. Tranquilos, por ahora la paciente está fuera de peligro. Vamos a seguir el protocolo y hacer más exámenes para estar seguros. No se angustien demasiado, el estrés solo empeora las cosas. Después les pidió que esperaran en el pasillo, que mantuvieran el teléfono a mano y que si había cualquier cambio les avisaría de inmediato. La puerta volvió a cerrarse. Pero esta vez ese clic ya no sonó como un punto final, sino más bien como una coma, una pausa que abría la puerta a una oportunidad. La puerta de la sala de urgencias se abrió suavemente. Una doctora salió al pasillo con los resultados en la mano, aún calientes de la impresora. La luz blanca del techo se reflejaba en el marco de sus gafas, haciendo que su mirada pareciera seria pero nada fría. Miró alrededor un momento como buscando a los familiares correctos, y luego se detuvo frente a Jung y Hua-I-Ka. Sin necesidad de preguntar, Hua-I-Ka se puso de pie de inmediato. Jung dio también un paso al frente con los hombros tensos, como si intentara detener cualquier mala noticia antes de que los alcanzara. Fue solo un segundo, pero la distancia entre la esperanza y el miedo era tan corta que podían oír claramente los latidos de su propio corazón. La doctora levantó el informe y habló con voz clara y pausada, dejando que cada palabra cayera en su sitio. El estado de la señora Bay era estable en ese momento. Los indicadores ya no mostraban señales de peligro como al principio. Había superado la fase crítica. El pulso y la presión arterial estaban por ahora bajo control. Pero enseguida inclinó ligeramente la cabeza y reforzó el mensaje con la mirada. Aún no podían bajar la guardia. La señora Bay seguía débil, su cuerpo había perdido mucha energía y había algunos signos que requerían una vigilancia más estrecha. La doctora explicó que era necesario realizar más pruebas para identificar la causa de fondo y descartar posibles complicaciones después de haber pasado el momento más peligroso. Al oír eso, Hua-I-Ka apretó las manos sin darse cuenta. Jung permanecía muy erguido pero con la mandíbula tensa, como si temiera que al relajarse siquiera un poco todo pudiera derrumbarse. La doctora los miró a ambos y suavizó el tono. Tranquilos, por ahora ella está a salvo. Vamos a seguir el protocolo y hacer más pruebas para estar seguros. No se preocupen demasiado. El estrés solo hace que todo sea más difícil. Dicho eso, les pidió que esperaran en el pasillo, que mantuvieran el teléfono cerca y que si había cualquier cambio se los comunicaría de inmediato. La puerta volvió a cerrarse. Pero esta vez ese clic ya no sonó como un punto final, sino como una coma. Una pausa que abría una oportunidad. Hua-I-Ka entró primero. El olor familiar del desinfectante la envolvió de inmediato, mezclándose con el sonido constante del monitor cardíaco. Beep, beep. La señora Bay yacía allí inmóvil, con el rostro pálido bajo la luz suave. El suero seguía cayendo gota a gota y la cánula de oxígeno descansaba junto a su mejilla como un hilo frágil que aún sostenía la vida. Hua-I-Ka acercó una silla y se sentó junto a la cama. No se atrevió a tomarle la mano con fuerza.
solo apoyó la suya sobre el dorso de aquella mano fría, como si temiera hacerle daño con el más mínimo gesto. Tenía los ojos enrojecidos, pero contuvo el nudo en la garganta y respiró lo más despacio posible. En su interior, repetía una y otra vez una oración sencilla: «Abuela, por favor, abre los ojos y mírame aunque sea una vez». Hung se quedó de pie al pie de la cama con la espalda apoyada en la pared y las manos entrelazadas frente al pecho. Su mirada no se apartaba del rostro de la señora Bai. Como policía estaba acostumbrado a escenas difíciles y al peligro, pero frente al silencio de la mujer tendida en la cama, se sentía tan indefenso como un hijo esperando que su madre despierte. Dio un paso más cerca. La voz se le quebró un poco, aunque intentó mantener la calma como si se lo dijera a sí mismo. Ella va a estar bien. Tiene que estar bien. Toda la habitación quedó atrapada en una espera tensa, frágil como un hilo, y en cada bip regular de la máquina, Hoaika y Hung solo deseaban una cosa: un parpadeo, una respiración más profunda, cualquier señal, por pequeña que fuera, de que la señora Bai seguía allí con ellos. El sonido del monitor seguía marcando el tiempo dentro de la habitación. Bip, bip, bip. Hoaika no se movía. Ni siquiera se atrevía a cambiar de postura. Tenía miedo de que cualquier gesto, por pequeño que fuera, rompiera ese equilibrio frágil que mantenía a la señora Bai con ellos. Su mano seguía apoyada con cuidado sobre la de la anciana, apenas rozándola, como si el contacto tuviera que ser lo más ligero posible para no despertarla o para no perderla. Entonces algo cambió. No fue inmediato. No fue claro. Fue tan sutil que al principio Hoaika pensó que se lo estaba imaginando. La mano bajo la suya se movió. No fue un apretón, no fue un gesto consciente, solo un leve temblor casi imperceptible, como un reflejo que nace desde lo más profundo del cuerpo. Hoaika se quedó sin aire. Sus ojos se abrieron de par en par. El corazón empezó a latirle tan fuerte que por un instante dejó de oír el sonido del monitor. Bajó la mirada lentamente, con miedo de confirmarlo, miedo de ilusionarse demasiado pronto. «Va», susurró con la voz temblorosa. «Va, Bai». No hubo respuesta, solo el bip, bip constante. Hoaika tragó saliva, se obligó a respirar. Se dijo a sí misma que podía ser un espasmo, que no debía emocionarse. Pero entonces otra vez la mano se movió. Esta vez un poco más clara. Los dedos se flexionaron apenas, como si buscaran algo. Hoaika sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «Va, con Jai», dijo casi sin voz. «Con Jai ma, bange con Kong». Hung, que estaba al pie de la cama, se enderezó de golpe. Había visto el cambio en el rostro de Hoaika, esa expresión que mezclaba sorpresa, miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, acercándose. «Hoaika». Ella no respondió enseguida, solo señaló la mano de la anciana, incapaz de hablar. Hung se quedó mirando fijo, conteniendo la respiración. Y entonces lo vio. Los párpados de la señora Bai temblaron. Muy despacio, como si pesaran toneladas, como si abrirlos fuera un esfuerzo inmenso. Hoaika sintió que el mundo se le venía encima. Se llevó la otra mano a la boca para ahogar un sollozo. El pecho le subía y bajaba rápido, desordenado. «Hung», murmuró. «Hung, ba yang». No terminó la frase. Los ojos de la señora Bai se abrieron apenas una rendija. No enfocaban. La mirada estaba perdida, nublada, como si no entendiera dónde estaba. Pero estaban abiertos. Estaba despierta. Hung dio un paso más hacia la cama, con los ojos brillantes. «Va, Bai», dijo con voz firme pero cargada de emoción. «Va nge yuoch kong chau la Hung Jai». La anciana parpadeó lentamente. Su respiración se volvió un poco más profunda. Los dedos se movieron otra vez, buscando apoyo.
Huayca reaccionó de inmediato sujetándole la mano con más seguridad, sin apretar pero sin soltar. Con Jai Roy ba hoy, sollozó. Con Oyai, ba Jung So. Los labios de la señora Bei se movieron. No salió ningún sonido. Solo un gesto, un esfuerzo evidente por decir algo. Su ceño se frunció levemente como si las palabras no encontraran el camino. Huayca se inclinó más cerca, acercando el oído. Ba mo noi ji susurró. Konenge, ba noi cham thoi. La anciana volvió a intentar mover los labios. Un hilo de aire escapó de su boca. Fue apenas un suspiro, pero para Huayca fue como escuchar un grito. «Nuok», murmuró la señora Bei casi inaudible. Huayca rompió a llorar. No de tristeza, de alivio, de felicidad contenida durante demasiadas horas. Hung dijo entre lágrimas, «Ba noi Roy, ba noi Roy». Hung asintió con la garganta cerrada. Se giró rápido hacia el botón de llamada y avisó a la enfermera con voz firme, aunque las manos le temblaban. «La paciente está consciente», dijo. «Está despertando». Mientras esperaban, Huayca tomó un poco de agua con una gasa, siguiendo lo que había visto hacer tantas veces. Humedeció con cuidado los labios secos de la anciana. «Tu toi bane». Lo habló con una dulzura casi infantil. «Ba ting lai roi. Tot roi. Tot roi». Los ojos de la señora Bei se movieron lentamente hasta posarse en el rostro de Huayca. Al principio parecía no reconocerla. La miró como si fuera una extraña. Huayca sintió un pequeño pinchazo de miedo, pero no se apartó. «¿Con Jai ma?», repitió. «La Huayca Jai. Ban ho Kong Kong». Pasaron unos segundos largos, muy largos, y entonces los ojos de la anciana se humedecieron. Un gesto mínimo. Un cambio casi invisible. Pero Huayca lo entendió. «Huayca», susurró la señora Bei con dificultad. Huayca se desmoronó. Apoyó la frente en el borde de la cama y lloró sin contenerse, apretando la mano de la anciana como si fuera un salvavidas. «Con Jai dat Roy», repetía. «Batin lai Roy, batin lai dat Roy». Hung se dio la vuelta un segundo, respirando hondo para controlarse. Se pasó la mano por el rostro, intentando secarse los ojos sin que se notara. Cuando volvió a mirar, sonreía. Una sonrisa amplia, honesta, de puro alivio. «Ba lam muangwoi lo lam yo dijo con voz suave, pero gio on Roy. Ba man lam». La señora Bei parpadeó otra vez. Su mirada pasó de Huayca a Hung. Parecía cansada, agotada, pero consciente. Seguía sin poder hablar con claridad, pero estaba allí. Presente. La puerta se abrió y entró una enfermera, seguida poco después por la doctora. Revisaron los monitores, tomaron notas, hablaron en voz baja. La doctora miró a Huayca y Hung y asintió. «Está despertando bien», dijo en tono tranquilo. «Todavía está débil, pero la respuesta es positiva. Es una buena señal». Huayca asintió una y otra vez sin poder dejar de sonreír entre lágrimas. «Gracias», dijo. «Gracias de verdad». Cuando la doctora salió, la habitación volvió a quedarse en silencio. Un silencio distinto. Ya no pesado, ya no lleno de miedo. Era un silencio cansado, pero lleno de vida. Huayca volvió a sentarse junto a la cama. Esta vez sujetó la mano de la señora Bei con un poco más de firmeza. La anciana no la retiró. Al contrario, cerró los dedos suavemente alrededor de los de ella. Hung observó la escena desde un lado con el pecho lleno. No dijo nada, no hacía falta. La señora Bei estaba despierta, seguía con ellos, y por primera vez desde que todo empezó, la esperanza ya no era solo una palabra. La habitación quedó en calma otra vez. No era el silencio tenso de antes, sino uno distinto, más liviano, como si el aire también hubiera aprendido a respirar. La señora Bei descansaba con los ojos cerrados, pero esta vez no parecía ausente. Su pecho subía y bajaba de forma regular,
y su mano seguía entrelazada con la de Joaika, como una promesa silenciosa de que aún estaba allí. Joaika no se movía. Tenía miedo de romper ese momento si respiraba demasiado fuerte. Sus lágrimas ya no caían con desesperación, sino despacio, tibias, llenas de alivio. Había pasado tanto tiempo imaginando el peor desenlace que ahora, al verla despertar el corazón, todavía no sabía cómo reaccionar del todo. Jung se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Joaika. No dijo nada, no hacía falta. En ese gesto simple estaba todo el cansancio, el miedo que por fin aflojaba y una alegría contenida que aún no se atrevía a estallar. Banguchutne, susurró Joaika, con Oyai Roy, Hongji Yauka. La señora Bei no respondió, pero apretó ligeramente los dedos como si hubiera escuchado cada palabra. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que Joaika sonriera entre lágrimas. Afuera, el pasillo del hospital seguía con su rutina, pasos apresurados, voces bajas, puertas que se abrían y se cerraban. El mundo no se había detenido, pero dentro de esa habitación algo había cambiado para siempre. No sabían qué vendría después. Las pruebas, las respuestas, las verdades que aún no habían salido a la luz. Nada estaba completamente resuelto. Pero por ahora, lo más importante seguía intacto. La señora Bei había regresado. Jung miró a Joaika y asintió despacio. Todo va a ir paso a paso, dijo. Nung Homnai. Homnai la Yuroi. Joaika levantó la vista y lo miró. Por primera vez desde que empezó todo en sus ojos, había algo más que miedo. Había esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. La cámara se aleja lentamente de la habitación. La luz suave, el sonido constante del monitor, la mano de la anciana aferrada a la de la joven. Una escena sencilla pero cargada de significado. Y aquí la historia no termina, solo hace una pausa. Si esta escena te ha emocionado, si has sentido la tensión, el miedo y el alivio junto a Joaika y Jung, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.